Muy buenas, mucho gusto. Mi nombre es Luis Gabriel Montaño Cardona. Curso la materia Fundamentos Sociológicos y Antropológicos del Deporte y estamos desarrollando la unidad 2, Deporte y Construcción de Identidades. He aplicado a la lectura guayos, guantes, bielas y fuelles, el fútbol, el boxeo, el ciclismo y la música como prácticas diacríticas de identidad latinoamericana, caso Colombia. Se debía realizar una lectura completa de dicho artículo y se responden a las siguientes preguntas. ¿Dónde, cuándo y cuál población fue realizada y con cuál población fue realizada la investigación? Pues en este caso se abarcan muchos puntos de vista de varios sectores de Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Brasil, pero se traza directamente en lo que es Colombia y en sectores muy puntuales con personajes igualmente puntuales que destacan en lo que es la historia colombiana. La idea principal del texto es demostrar cómo mediante las acciones, mediante la formación, la construcción, la constancia, la disciplina, el desarrollo, la práctica, se puede desarrollar unas identidades propias, autóctonas, que pueden pasar de un plano de una comunidad muy reducida a volverse quizás un hecho histórico. En este caso puede ser todo el desarrollo de la escritura que tenía Gabriel García Márquez, donde pues si lo conocemos, antes de Gabriel hacerse famoso a 100 años de soledad, no tenía trabajo, su esposa era la que mantenía durante muchos meses todos los gastos y necesidades de la casa, hasta que pues es tan constante, desarrolla su procedimiento y pues trasciende gracias a su trabajo a la fama, y pues todo esto trae consigo reconocimientos, mejoras económicas, etcétera, que pues no todo es un punto de vista como tan acertado, porque también tenemos una reputación un poco negativa en cuestión a que en todo lado Colombia es visto por estupefacientes, cocaína, malandros, etcétera, etcétera. Entonces, pues es como una idea principal. Unas ideas secundarias, pues se puede demostrar, habla mucho en este texto acerca de cómo como en las proyecciones de autores puntuales que destacan como identidad colombiana, se resaltan principalmente hombres, que hay demasiado machismo en cuanto a esto, porque no son en estas listas apreciados nombres femeninos donde se destaquen sus cualidades, donde en cuestiones como el deporte, que tenemos fútbol femenino, boxeo femenino, esto se nota como un episodio de entretenimiento, más no como un hecho estrictamente deportivo que demarque la eficiencia o la eficacia o la capacidad que también tienen las mujeres para generar un proceso o un espectáculo, un contexto, un ambiente deportivo digno de admiración. Entonces es una idea bastante interesante, porque para mi punto de vista debería ser muy importante, y de igual manera debería ser, valga la redundancia, igualitario el balance de ambos sexos, que los reconocimientos deberían de ser mutuos, tanto para los hombres como para las mujeres, tanto en su capacidad, en sus cualidades, como en los contextos o momentos en los que pudiesen destacar. El concepto, perdón, de identidad en el texto se resalta basado en las cualidades que cada quien ha otorgado para poder darse su propio nombre. En este caso, ciclistas, cantautores de vallenato, boxeadores, cada quien ha hecho su punto de vista, o su punto de vista, no, su identidad, mediante su trabajo propio, mediante su constancia, mediante la creación de sus procesos, procedimientos que durante X tiempo, con X disciplinas, le permitieron llevar a cabo un trayecto que a un final o un intermedio o un principio les pudo dar una identidad que fue reconocida a nivel mundial. Esto por las capacidades que ha tenido cada persona para poder desarrollarse en lo que se estuviese desarrollando, en la música o en el deporte. Una opinión crítica frente al texto: me parece muy importante cómo el texto resalta personajes tan
importantes, se puede decir, que quizás en la historia nosotros no conocemos porque nos guiamos en los personajes que en el voz a voz son conocidos. Un caso muy evidente puede ser Pablo Emilio Escobar Gaviria, que por el voz a voz aún hoy en día sigue sonando y todo el mundo lo conoce, pero quizás un Miguel de Cervantes, un Gabriel García Márquez, un Antonio Nariño, estas personas, habrán muchos personajes de la identidad colombiana que no los conozcan porque puede que no sean relevantes, no les interesa saber de ellos, o porque según sus pasiones, perdón, sus atracciones, sus ideologías, no generan relevancia en su vida. Entonces, me parece muy importante el destacar personas tan importantes en nuestra vida, como alguien puede proyectar un género musical, como alguien puede proyectar una capacidad deportiva y viniendo de un país tercermundista como somos nosotros, a competir con sectores europeos, es algo que realmente genera demasiado reconocimiento, demasiada agradecimiento, demasiada admiración en cuestión pues a estos puntos. Y el aprendizaje que me deja como gestor deportivo es que es muy importante conocer la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es muy importante desde el proceso de un gestor deportivo conocer las bases de un contexto para poder saber interpretarse y desenvolverse en ese contexto. Es importante conocer cuáles son los procesos anteriores que han llevado a cabo o que han dado un resultante que se pueda vivenciar hoy en día. Se debe destacar el hecho de analizar, de investigar, de entender y de escuchar puntos de vista de personas conocedoras del ambiente para poder desarrollar, digamos, una actividad, un proceso, una gestión puntual, por ejemplo, en una empresa, porque yo no puedo llegar a una empresa a querer hacer y deshacer si realmente no conozco cuáles son las bases de la empresa, qué es lo que busca una empresa, cuál es su objetivo, qué quieren lograr, si tiene procesos a corto, mediano o largo plazo y cómo puedo influir yo en esos procesos. Entonces, para mí es muy importante el hecho de conocer la historia, de entender el qué, por qué y para desde esa base empezar yo a desarrollarme, a proponer, a disponer y a brindar el mejor de los servicios.